Bien, como lo habíamos anticipado antes de irnos a la pausa, está Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta, y gobernador, según en las últimas horas usted mismo afirmó, va a ser candidato a presidente. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Como integrante de Argentina Federal, que se prepara o se presenta como una alternativa entre el macrismo y el kirchnerismo, ¿no? Para quebrar la famosa grieta que tenemos hace años los argentinos. Así es, yo creo que la forma de sellar esa grieta es a través de un gobierno de unión nacional. Me parece que hay que tratar de pasar por arriba de esa contradicción, de esa confrontación, porque a los únicos que les sirve este juego, los únicos que ganan en este juego, son tanto el actual presidente como la expresidenta, pero los argentinos cada vez retrocedemos más, cada vez estamos un escalón más abajo, y nuestro desafío es construir una alternativa superadora, que se plante en el futuro, que deje de discutir no solo el presente sino el pasado, sino planteemos a ver de qué manera hacemos una Argentina que pueda ser sustentable. Voy a citar sus propias palabras. Usted también dijo, la gente no quiere volver al pasado y tampoco quiere quedarse con este gobierno. Ahora, Argentina Federal, ¿cuál es el eje para que esto no suceda? ¿Cuál es el eje de la propuesta? Esencialmente lo que nosotros tenemos que hacer es lograr una Argentina que tenga previsibilidad, que tenga algún nivel de certidumbre, que pueda atraer inversiones para, a través de eso, generar crecimiento, desarrollo económico, empleo, para empezar a mover la rueda. La lógica en la cual estamos hoy es una lógica retractiva de la economía, que lo que hace justamente es tratar de controlar variables de la economía desde la retracción. ¿Esto qué hace? Crece la pobreza, crece el desempleo, pasa lo que ya ha pasado otras veces en la Argentina. Hay que salir de este lugar. ¿En qué fracasó Mauricio Macri? Él pidió que se lo mida en indicadores de pobreza y en indicadores de inflación. Hay que ver los indicadores de pobreza, los indicadores de inflación y veamos que no funcionó. Digamos, no es una evaluación que hagamos nosotros. El propio presidente dijo, quiero que mi gobierno se lo mida ahí. Bueno, claramente eso no funciona. Juan Manuel, ¿no tiene miedo que lo vinculen con el gobierno actual? Porque de alguna manera la gente la está pasando mal y ustedes han como respaldado mucho cosas de este gobierno. Nosotros hemos ayudado y vamos a seguir ayudando hasta el último día para que la Argentina no esté peor. Si nosotros no hubiésemos garantizado institucionalidad, el caos de la Argentina sería enorme y una situación de gravedad peor. Es más, si no resolvemos algunas cuestiones estructurales de la Argentina, la crisis puede ser peor aún. Para eso tenemos que ser responsables. Pero claramente estoy planteando la necesidad de enfrentar este gobierno en un proceso electoral y proponer una alternativa superadora. Pero ¿no tiene miedo a la crítica, por ejemplo, de que está dividiendo la oposición y que eso como que le da más chances al actual gobierno de renovar su mandato? Lo que pasa es que la dialéctica de la grieta, en donde la principal candidata de la oposición es la expresidenta, le garantiza la continuidad al presidente Macri. Es exactamente al revés. Si hay alguien que por su alto nivel de imagen negativa garantiza la continuidad del presidente Macri, es la expresidenta Kirchner. O sea, el desafío justamente es proponer una alternativa que la gente quiera votar. Porque si todo el mundo va detrás de un candidato que ya sabes que la gente te dijo que no quiere votar, está en problema. ¿En qué rol la imagina Cristina Fernández de Kirchner en las próximas elecciones? ¿Como candidata a gobernadora? Seguramente será candidata a presidenta. ¿Qué se va? Habría que preguntarle a ella, no tengo la menor idea, pero ella representa un espacio político importante, que no hay que obviamente subestimar, pero nosotros creemos que tanto el espacio político que representa la expresidenta como el gobierno actual son espacios en donde la mayoría de los argentinos no se quiere referenciar producto que está buscando una alternativa. Si nosotros logramos cubrir esa alternativa, buenísimo, habremos tenido éxito electoral, pero que claramente la mayoría de los argentinos está buscando algo diferente. Dentro de Argentina Federal hay varios candidatos presidenciables, o al menos que tienen intenciones de ser candidato a presidente. ¿Qué escenario imagina ya con esta afirmación de que usted va a ser uno de los candidatos dentro del Frente Argentina Federal? ¿Cómo se imagina esas pasos, la interna? Vamos a ir a la primaria con quienes tengan voluntad de presentarse como candidatos y vamos a competir en la idea de que desde la diversidad de nuestro espacio podamos construir la síntesis de un proyecto plural e integrador. Si logramos hacerlo exitosamente, vamos a ser uno de aquellos que seguramente va a discutir en segunda vuelta. La Argentina ya no es más un país de primera vuelta, en donde seguramente nuestra aspiración es
llegar a segunda vuelta y ahí competir con uno de los otros dos referentes, tanto el presidente o la expresidenta, que seguramente se presentará. Claro. ¿Qué rol juega Lavagna también, no? Tú ni me vas a ayudar en esto. Se difundió la primera encuesta del 2019, en realidad se hizo en diciembre del 2018, y Lavagna aparece como uno de los candidatos que puede llegar a ganarle a Mauricio Macri en un potencial balotaje. ¿Hubo reuniones con Lavagna? Yo he conversado con él y me parece que es un dirigente muy interesante, me parece que es un hombre no solo de experiencia, sino también con una mirada muy cercana de lo que está pasando en la Argentina, y está bueno que en la Argentina, en la situación en la que está, no podés prescindir de nadie, me parece que está muy bien que pueda ser parte de este espacio. Cuando hablas con Sergio Massa, ¿va a ir a una interna con vos o te parece que no, que eso todavía está por verse? Porque uno de los problemas es la provincia de Buenos Aires, uno de los problemas de Juan Manuel Urtubey candidato es la provincia de Buenos Aires. Sí, no soy de la provincia de Buenos Aires, soy del interior y del norte, y voy a trabajar todo este tiempo, obviamente, para lograr un posicionamiento allí. Sergio es otro de los dirigentes importantes del espacio, que bueno, hasta ahora he escuchado, no lo hablamos personalmente, sí, su voluntad de ser candidato, y bueno, me parece buenísimo porque vamos a poder competir y de ahí saldrá el candidato de nuestro espacio, ¿no? ¿Tiene elegido un posible compañero de fórmula? No todavía, porque me parece que hay que transitar unos cuantos meses, las listas hay que presentarlas sobre fines de junio, y son 6 meses, me parece que hay que trabajar hasta 5 meses y medio, hasta ver cómo se puede conformar mejor el espacio, ¿no? ¿Tenés una referencia internacional? Es decir, yo quiero un gobierno como tal. Yo creo que hay que cambiar el sistema de gobierno argentino. Claramente hay que ir a un sistema de gobierno semiparlamentario. Hay que habilitar las reformas que se hicieron en la Constitución del año 94, en donde luego las leyes reglamentarias en alguna medida borraron con el codo lo que habían escrito con la mano. El jefe de gabinete dejó de ser una figura más parlamentaria que del Ejecutivo. Para mí el jefe de gabinete debe ser designado y removido a propuesta del Congreso. Eso va a obligar a consensos más duraderos. La Argentina tiene que ir a presupuestos plurianuales. Tenemos que obligar a generar políticas de Estado en la Argentina que nos den certidumbre, porque esta cosa de que vamos bandeándonos de un lado al otro permanentemente, aún dentro del mismo gobierno, genera un nivel de incertidumbre que es lo que ha lastimado fuertemente a la Argentina. Hoy en la Argentina, un país con 800 puntos básicos de riesgo país, es un país donde nadie invierte, es un país donde no hay financiamiento, es un país donde no se puede crecer. Para la mayoría de los que nos están viendo, creo que una prioridad es cambiar la situación actual. Porque sufren mucho de lo que estamos hablando hace un ratito, los tarifazos, la pérdida del salario real que ha sido muy fuerte para los jubilados, muchos jubilados nos miran, ha sido un año tremendo. ¿No ves que esa es la prioridad? Es decir, que deberían unirse todos los sectores de oposición buscando que la prioridad hoy es cambiar esto que tenemos. Por eso justamente lo que estoy planteando es que hay que ir a un gobierno semiparlamentario en donde haya políticas de Estado que tengan consensos más fuertes que aquellos que se puedan generar circunstancialmente en un tema u otro, e ir generando en la Argentina una lógica en la cual el consenso esté por arriba de la imposición circunstancial de quien tiene una posición de poder relativa mayor. Me parece que la Argentina tiene que estabilizar las variables de la política allí. Y aparte hay que incorporar mecanismos en donde, por ejemplo, el Consejo Económico Social es una institución que tenemos que construir en la Argentina para que los distintos actores de la sociedad civil tengan realmente participación efectiva, no solo cuento. Tenemos que habilitar mecanismos de democracia semidirecta, con referéndum y consultas populares con cierta frecuencia. La Argentina tiene que abrirse a la participación ciudadana para poder escuchar a la gente. Hoy, lamentablemente, es una expresión de poder que gobierna desde el poder a los argentinos. Hay que ir a una expresión ciudadana que gobierne desde la gente. En la última campaña presidencial fue muy protagonista también el tema de la inseguridad y el tema de ganancias. Hablando con la gente, iniciando ya su campaña y de su experiencia también de muchos años como gobernador, ¿cuál cree que hoy es la principal preocupación de la gente? Esencialmente, obviamente el tema de la seguridad es un tema que siempre está. Estamos viendo lo que nos pasa todos los días, sobre todo en algunos grandes centros urbanos como estos.
Pero lamentablemente ha tomado mucho volumen la necesidad de una economía que crezca y que tenga actividad. ¿Por qué? Porque han caído puestos de trabajo, aún aquellos que trabajan no les alcanza para llegar a fin de mes, se han precarizado puestos de trabajo. La economía argentina tiene que crecer para que con ese crecimiento podamos realmente tener mayores niveles de desarrollo. Para eso necesitamos, como te decía, estabilidad, determinadas reglas de juego y garantizar políticas públicas que vayan más allá de la voluntad de uno u otro, ¿no? Digo, en términos de inseguridad, y Tuni también le preguntaba si es que tiene un referente o un modelo a nivel internacional para, no sé si terminar, porque eso es prácticamente imposible, pero para reducir la inseguridad en nuestro país. ¿Tiende más una línea como la de Bolsonaro o una línea más laxa, algo similar a lo que está haciendo el gobierno ahora? Tenemos que hacer algo bien en la Argentina. No alcanza solamente con modificar un protocolo que no modifica mucho, porque en realidad es más una cuestión comunicacional, porque la ley no se ha cambiado. Lo que hay que hacer es modificar el Código Procesal Penal, establecer las normas de flagrancia, establecer fueros especializados, o sea, hay que lograr articular mucho más la tarea de seguridad con la tarea de justicia. Hoy son compartimentos estancos y hoy lo que lo paga es la gente, ¿no? ¿Tuni? No, ¿qué sucede si Massa decide competir en la otra interna, la del peronismo, digamos, que hoy se conoce? Porque es una posibilidad, todavía no definió Massa si va a jugar plenamente en el peronismo federal o va a ser parte de unas PASO, llamémoslo así, con todo el resto del peronismo. Mira, cuando vos vas a competir en una situación como esta, es como cuando vos ya llegas a las fases finales en un mundial. O te enfrentás en cuarto de final, en semifinal o en la final. En algún momento te vas a enfrentar. Entonces cada uno decidirá cuál es su posición política. Pero yo estoy dispuesto a competir en agosto, en octubre y seguramente será en noviembre si llegamos a segunda vuelta. ¿Quiénes sean los candidatos de las PASO, de la general y de la segunda vuelta? En definitiva son variables que exceden mi voluntad porque naturalmente son otras personas, ¿no? Por último, Urtubey, ¿cuál es su postura sobre desdoblar las elecciones? El PJ bonaerense ya, de hecho, hizo un comunicado y tienen reuniones, de hecho, donde están analizando eso y plantean su rechazo por la cuestión principalmente económica y el gasto que esto implicaría y hasta como una estrategia electoral por parte del gobierno. ¿En qué postura está usted? Nosotros, en mi provincia, hablo desde mi provincia, no tenemos previsto desdoblar las elecciones porque, a pesar de que tenemos sistemas electorales diferentes, porque en mi provincia se vota con boleta única electrónica, la mayoría de los salteños nos planteó la necesidad de no hacer tantas elecciones y hacer solamente dos. Por eso en mi provincia vamos a ir con elecciones unificadas. Eso me exime de opinar sobre otra provincia porque en la nuestra tomamos esa decisión. Muchas gracias por la visita. A vos. Un placer, como siempre. Bien, hacemos una pausa.